En enero de 1997, la ciudad de Pinamar, en el litoral de la provincia de Buenos Aires, despertaba tranquila, sin imaginar que allí estaba a punto de ocurrir un crimen que conmocionaría a toda Argentina. Era verano. Las playas estaban llenas y el movimiento turístico era intenso. Pero algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. José Luis Cabezas era un fotoperiodista argentino de 45 años, conocido por su coraje y habilidad para capturar imágenes que revelaban verdades incómodas. Trabajaba como reportero fotográfico del diario Río Negro, pero su nombre ya circulaba entre los medios de comunicación más influyentes del país. En aquella época, él cubría la vida de empresarios poderosos y políticos involucrados en actividades sospechosas. Su trabajo iba más allá de las fotos. Investigaba, perseguía historias y exponía esquemas. Un hombre peligroso para quienes temían la luz pública. El día 23 de enero de 1997, José salió de casa con la cámara en mano. Estaba hospedado en Pinamar con su novia, Silvia Zapag, y había acordado hacer algunas fotos de un evento local. Nadie imaginaba que ese sería su último día. Alrededor de las 10 horas de la mañana, dejó el apartamento donde se alojaba. Dijo que iría a fotografiar una boda o alguna celebración. Iba vestido con camisa formal, pantalón vaquero y gafas oscuras. Fue visto por última vez caminando por las calles desiertas de la playa residencial de Pinamar. A las 2:30, una llamada anónima llegó al diario Río Negro. Alguien informaba haber visto una furgoneta blanca deteniéndose cerca de un hombre que parecía estar siendo abordado. El vehículo tenía placas falsas y desapareció rápidamente. La policía inició las búsquedas aún aquel mismo día, pero no encontró ninguna pista concreta. Familiares, amigos y colegas comenzaron a preocuparse. José nunca había desaparecido antes. Siempre avisaba cuando se retrasaba o cambiaba de planes. Días pasaron y la angustia aumentaba. Carteles fueron repartidos por todo el país. Diarios publicaban noticias sobre el desaparecido fotoperiodista. La sociedad argentina empezó a movilizarse, exigiendo respuestas. José no era solo un profesional cualquiera. Sus fotos eran famosas por revelar figuras oscuras del poder. Un año antes, había hecho una imagen que cambiaría su vida, la foto del empresario Alfredo Yabrán. Yabrán era dueño de un imperio de empresas de transporte y logística, pero su nombre aparecía constantemente en investigaciones de lavado de dinero, tráfico de drogas y conexiones con altos cargos del gobierno. Muchos decían que era intocable. La foto publicada por José puso a Yabrán bajo los focos. Por primera vez, el empresario, hasta entonces casi desconocido para el gran público, tuvo su rostro en portadas de periódicos y revistas. Fue el inicio de una guerra silenciosa. Después de eso, José recibió amenazas. Llamadas extrañas, mensajes anónimos, visitas inesperadas. Sabía que había tocado algo mayor de lo que imaginaba. Aún así, continuó su trabajo con valentía. Su asesinato no fue aleatorio. Fue un crimen planeado, bien ejecutado y que involucró a varias personas. Un crimen que parecía haber sido encargado por alguien con poder y recursos. La ausencia de José generó consternación nacional. Manifestaciones tomaron las calles de Buenos Aires. Periodistas de todo el país realizaron actos públicos pidiendo justicia. Para muchos, aquello era más que un asesinato. Era un ataque a la libertad de prensa. El caso de José Luis Cabezas marcaría para siempre la historia de Argentina. ¿Un crimen de Estado? ¿Una venganza personal? ¿O simplemente el precio de sacar una foto que debería haber permanecido en el anonimato? Profundizaremos en esta historia en nuestras próximas sesiones. Para entender el desaparición de José Luis Cabezas, debemos retroceder al año anterior, 1996. Fue en ese año que sacó una foto que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y de Argentina. El lugar, un hotel 5 estrellas en Mar del Plata, una de las ciudades más famosas del litoral argentino. El evento, la cena anual de la Sociedad Rural Argentina, un encuentro tradicional entre empresarios y políticos. Entre los invitados, había figuras poderosas del gobierno y de la economía. Pero un rostro llamó especialmente la atención de José: Alfredo Yabrán,
un empresario hasta entonces poco conocido del gran público. Yabran era dueño de una red de empresas de transporte rodoviario de cargas y pasajeros, pero su nombre aparecía hace años en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, tráfico de drogas y conexiones con grupos paramilitares. A pesar de ello, mantenía relaciones cercanas con altos escalones del gobierno de Carlos Menem, presidente de Argentina en aquel momento. Muchos decían que Yabran era intocable, hasta aquel clic de cabezas. La imagen capturada por José mostraba a Yabran sonriendo, conversando con otras figuras importantes. Nada ilegal a simple vista, pero para el fotoperiodista, aquello era una pista visible de quien realmente controlaba el poder en las sombras. Días después, la foto fue publicada en el diario Río Negro, con una breve nota sobre las presencias ilustres en el evento. Era solo el inicio, pero ya causó impacto inmediato. A partir de ese momento, Yabran dejó de ser un empresario oscuro y pasó a ser reconocido nacionalmente. Sus empresas fueron investigadas, sus negocios cuestionados y su vida personal puesta bajo escrutinio. Él reaccionó con fuerza. Demandó al diario, exigió rectificaciones y utilizó su influencia para intimidar a periodistas y editores. Acusó a Cabezas de invadir su privacidad y de intentar perjudicar su imagen. En declaraciones públicas, Yabran negó cualquier conexión con actividades criminales. Dijo ser un hombre de negocios legítimo y acusó a la prensa de sensacionalismo y persecución política. Pero muchos expertos dudaban de esa versión. Las investigaciones comenzaron a revelar una compleja red de operaciones financieras que involucraban empresas pantalla, cuentas en el extranjero y movimientos sospechosos. Cabezas, sin embargo, no retrocedió. Continuó investigando. Buscó fuentes, hizo entrevistas discretas y comenzó a reunir información que iría más allá de aquella simple foto. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Amigos y familiares se preocupaban por su seguridad. Algunos colegas lo advirtieron: estás metiéndote con gente muy poderosa. Aún así, siguió adelante. Tenía conciencia de que su trabajo como fotoperiodista iba más allá de registrar imágenes. Exponía verdades, denunciaba abusos y daba voz a los silenciados. ¿Quién mató a José Luis Cabezas? La respuesta puede estar directamente ligada a aquella foto. En la próxima sesión conoceremos mejor a Alfredo Yabran, el hombre cuyo rostro salió del anonimato gracias al trabajo de Cabezas. Alfredo Yabran era un hombre discreto, de pocas apariciones públicas y pocas declaraciones a la prensa. A pesar de ello, su nombre llevaba peso suficiente para asustar a políticos, empresarios e incluso miembros de las fuerzas de seguridad. Nacido en 1942 en Buenos Aires, Yabran creció en una familia de clase media. Su camino hacia la cima no fue fácil, pero construyó un imperio basado en el transporte rodoviario de mercancías y pasajeros, además de empresas vinculadas al sector logístico. En las décadas de 1980 y 1990, sus empresas comenzaron a ganar contratos gubernamentales importantes. Con ello, aumentó su influencia política y pasó a tener acceso directo a altos cargos del Estado argentino. Muchos decían que Yabran era más que un empresario. Sus conexiones iban más allá del mundo corporativo. Tenía vínculos con grupos paramilitares, agentes de policía e incluso integrantes de los servicios de inteligencia. En varias investigaciones, sus nombres aparecían en listas de empresas fantasmas usadas para lavar dinero. Había indicios de que también estaba involucrado en el tráfico internacional de drogas y armas. A pesar de ello, Yabran mantenía una imagen pública impecable. Usaba trajes bien cortados, hablaba con modales refinados y se presentaba como un hombre de negocios serio y patriota. Era frecuente verlo en eventos filantrópicos y culturales. Pero detrás de esa fachada, muchos creían que controlaba una red criminal paralela, capaz de callar testigos, manipular información y eliminar enemigos. José Luis Cabezas no sabía, pero al fotografiarlo en 1996, había tomado la foto de un hombre cuya sombra cubría buena parte del país. Un hombre que no toleraba exposición no deseada. Tras la publicación de la foto, Yabran entró en acción. Demandó al diario Río Negro, exigió rectificaciones y utilizó su influencia para presionar a periodistas y editores. Pero, según investigaciones posteriores,
Habría hecho mucho más que eso. Hay indicios de que Yabrán contrató a personas para seguir a Cabezas, monitorear sus movimientos e incluso amenazar su vida. Todo esto se revelaría más tarde, durante el proceso judicial que se desarrolló tras el asesinato. En aquel momento, sin embargo, la sociedad argentina solo veía los resultados. Un fotoperiodista desaparecido, un empresario acusado de graves delitos y un gobierno silencioso ante la presión popular. Las conexiones entre Yabrán y el gobierno de Menem eran notorias. Tenía amigos en lugares estratégicos y parecía inmune a las investigaciones. Muchos creían que contaba con protección de altos niveles. Pero la muerte de Cabezas cambiaría este juego. La conmoción generada por el caso forzó a las autoridades a actuar. Bajo presión pública e internacional, el gobierno no podría fingir que nada había ocurrido. Yabrán, al percibir que la situación se salía de control, intentó alejarse del centro de atención. Rechazó entrevistas, canceló reuniones y se refugió en una finca distante en la provincia de Córdoba. Pero ya era demasiado tarde. El caso Cabezas había adquirido dimensión nacional e internacional. Y la búsqueda de la verdad sobre quién mató al fotoperiodista apenas comenzaba. La desaparición de José Luis Cabezas conmocionó al país, pero también movilizó a las autoridades. Días tras su desaparición, se inició una investigación formal por parte de las fuerzas policiales de Buenos Aires y del Ministerio Público Federal. Al principio, la policía trabajaba con varias hipótesis: secuestro por motivos políticos, un crimen casual o incluso un accidente aislado. Pero conforme pasaban los días sin noticias, el enfoque comenzó a cambiar. Las primeras pistas surgieron a través de testigos que vieron una furgoneta blanca circulando por la zona donde Cabezas fue visto por última vez. El vehículo era discreto, pero parecía estar allí por un motivo específico. Un residente de la zona afirmó haber visto a dos hombres bajando del coche y abordando a alguien en la acera. No reconoció a José, pero dijo que el hombre llevaba gafas oscuras y una bolsa, posiblemente su cámara fotográfica. La furgoneta desapareció poco después, sin dejar rastros. La placa era falsa y ninguna identificación útil fue encontrada en las pocas cámaras de seguridad locales. Mientras tanto, familiares y compañeros de trabajo comenzaron a relatar rarezas en el comportamiento de José antes de su desaparición. Había recibido llamadas misteriosas, y según amigos, andaba más nervioso de lo normal. Una información crucial surgió cuando Silvia Sapag, su novia, contó a la policía que él venía siendo seguido en los últimos meses. En algunas ocasiones, notó autos desconocidos rondando su apartamento e incluso anotó algunas placas. Esos datos levantaron la sospecha de que la desaparición no era casual, sino un acto premeditado. Alguien estaba observando a Cabezas con tiempo suficiente para conocer sus movimientos. Los investigadores también comenzaron a examinar el historial reciente del fotoperiodista. Rápidamente, su involucramiento con la foto de Alfredo Yabrán apareció como hilo conductor principal del caso. Muchos periodistas y abogados especializados en libertad de prensa alertaron que el asesinato de Cabezas podría ser una tentativa de silenciar a quien exponía verdades incómodas. Con base en esto, la policía amplió el ámbito de las investigaciones y pasó a analizar a personas cercanas a Yabrán. Contratos de empresas, registros telefónicos e incluso movimientos bancarios comenzaron a revisarse. Uno de los primeros descubrimientos fue la existencia de un grupo de individuos vinculados al empresario, conocidos por actuar como seguridad privada, pero con antecedentes criminales relacionados con chantaje, extorsión e incluso homicidios. Dos nombres en particular llamaron la atención de los investigadores: Rubén y Adrián Caraballo, hermanos con historial de violencia y conexiones con grupos paramilitares. Eran frecuentemente vistos acompañando a Yabrán en eventos privados. Aunque no había pruebas concretas aún, la línea de investigación apuntaba cada vez más a una posible comisión del crimen. Todo indicaba que alguien con poder y recursos había ordenado el secuestro y asesinato de Cabezas. La presión sobre el gobierno aumentaba cada día. La sociedad argentina exigía respuestas, y la comunidad internacional comenzaba a seguir el caso con atención. El 30 de enero de 1997, 7 días exactos después de su desaparición, un campesino encontró un cuerpo en una carretera abandonada en la provincia de Buenos Aires,
cerca de la ciudad de Ranchos, a unos 140 km de Buenos Aires. El lugar era aislado, difícil de acceder y casi no había movimiento humano por allí. El cadáver estaba envuelto en plástico y amarrado con alambre, como si hubiera sido transportado y descartado con cuidado. Las autoridades fueron notificadas inmediatamente. Al retirar el material que cubría el cuerpo, los investigadores notaron que el hombre tenía señales claras de tortura y disparos. Estaba irreconocible, pero algunos detalles llamaron la atención, entre ellos, una pulsera que Silvia Sapag, su novia, le había regalado. El cuerpo fue llevado al Instituto Médico Legal de Buenos Aires, donde una autopsia confirmaría la identidad. Días después, el 6 de febrero, los familiares de Cabezas fueron informados. Era él. La causa de la muerte fue determinada como múltiples heridas de arma de fuego y tortura física. Había sido mantenido cautivo durante días, sometido a choques eléctricos, golpes y otras formas de violencia extrema antes de ser ejecutado. Pero el caso tomó un giro inesperado pocos días después. El 11 de febrero, otro cuerpo fue encontrado cerca. El de Domingo Elías Bittencourt, un hombre de 28 años, ex policía y supuesto ejecutor del crimen. Bittencourt también estaba muerto por disparos de arma. Su cuerpo fue encontrado en una fosa, sin ningún tipo de protección o envoltorio. La policía pronto comenzó a investigar si participó en el secuestro y asesinato de Cabezas, y fue silenciado después. Esta revelación generó especulaciones. Algunos creían que Bittencourt había cometido el crimen solo, mientras otros sospechaban que formaba parte de un esquema mayor, contratado por alguien con poder e influencia. La presencia de dos cuerpos tan cercanos en el tiempo y espacio indicaba que algo había sido planificado con anticipación. Había señales de que Bittencourt podría haber sido usado como chivo expiatorio, alguien para llevar la culpa y callar voces más altas. Las autoridades comenzaron a investigar el pasado de Bittencourt. Había sido policía durante algunos años, pero fue despedido por mala conducta. Tenía historial de violencia, porte ilegal de armas y conexiones con grupos criminales. Según información posterior, Bittencourt habría confesado a algunos conocidos que participó en un trabajo sucio en los días previos a la desaparición de Cabezas. Nadie imaginaba que ese trabajo sería el secuestro y ejecución de un fotoperiodista. ¿Pero quién pagó por eso? ¿Quién dio la orden final? Esas preguntas aún no tenían respuestas. El gobierno enfrentaba presión nacional e internacional para resolver el caso, y las protestas seguían creciendo. Para muchos, encontrar los cuerpos fue solo el inicio de la verdad. La justicia necesitaba ir más allá, descubrir a los mandantes, responsabilizar a todos los involucrados y garantizar que crímenes como este nunca más se repitieran. Con el cuerpo de José Luis Cabezas identificado, Argentina se sumergió en un clima de consternación y protesta. El país entero seguía, horrorizado, el desarrollo de los hechos. El 14 de febrero de 1997, el cuerpo de José fue sepultado en el cementerio de la ciudad de Neuquén, su tierra natal. Familiares, amigos, colegas periodistas y cientos de personas comunes asistieron al entierro, vestidos de negro y llevando carteles con la frase, «Justicia por Cabezas». Pero el duelo rápidamente se transformó en protesta. Manifestaciones tomaron las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades argentinas. Carteles exigían, «Queremos justicia, ¿dónde está la libertad de prensa? ¿Y quién mandó matar a Cabezas?». Periodistas de todo el país realizaron actos públicos exigiendo protección para profesionales de la prensa. Muchos temían que el asesinato fuera un mensaje. Quien moviera a los poderosos correría el mismo riesgo. El caso ganó repercusión internacional. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, e incluso la ONU emitieron comunicados pidiendo una investigación rigurosa y un castigo ejemplar a los responsables. El gobierno argentino, liderado entonces por el presidente Carlos Menem, enfrentaba una crisis de imagen sin precedentes. Hasta ese momento, era visto como un líder modernizador y amigo de Estados Unidos, pero el caso Cabezas puso su gobierno bajo sospecha. Menem declaró públicamente que el crimen sería investigado con seriedad y que no habría impunidad.
Prometió apoyo a las autoridades y reforzó la necesidad de combatir la violencia contra periodistas. Sin embargo, muchos dudaban de sus palabras. Yabran había sido protegido durante años, y hay indicios de que algunos sectores del gobierno mantenían relaciones cercanas con el empresario. Ante la presión popular, el Ministerio Público Federal decidió crear una fuerza especial para investigar el caso. Un equipo multidisciplinario fue formado, incluyendo fiscales, agentes federales y peritos independientes. La policía también intensificó las búsquedas de posibles testigos y documentos relacionados con Yabran y sus negocios. Fueron solicitados registros telefónicos, cuentas bancarias y contratos de empresas vinculadas al empresario. Uno de los momentos más simbólicos de la presión social ocurrió cuando miles de argentinos marcharon hasta el Congreso Nacional con velas, carteles y fotos de Cabezas. Fue un acto silencioso, pero profundamente impactante. Artistas, escritores e intelectuales también se manifestaron. Canciones fueron compuestas en homenaje a José, obras de teatro retrataron el caso y libros comenzaron a surgir denunciando la fragilidad de la democracia argentina ante el poder económico. La muerte de Cabezas no fue solo un crimen aislado, reveló un sistema frágil, donde la prensa podía ser amenazada por fuerzas invisibles, y donde criminales poderosos parecían inmunes a la ley. La sociedad exigía respuestas, pero también cambios. Comenzaron a surgir voces pidiendo reformas políticas, mayor transparencia gubernamental y leyes más duras contra crímenes de odio a la libertad de expresión. El caso Cabezas se había convertido en mucho más que un asesinato. Se convirtió en un punto de inflexión en la historia argentina. Con el cuerpo de José Luis Cabezas identificado y el choque de la nación argentina aún fresco, las autoridades comenzaron a acelerar el proceso judicial. El caso se había convertido en un escándalo nacional. Y ahora era hora de buscar justicia. En mediados de febrero de 1997, los investigadores ya habían reunido un conjunto sólido de pruebas. Entre ellas estaban registros telefónicos, testimonios de testigos, informes forenses e información sobre los movimientos de Alfredo Yabran en los días previos al desaparecimiento de Cabezas. Uno de los primeros involucrados detenidos fue Domingo Elías Bittencourt, el hombre encontrado muerto cerca del cuerpo de Cabezas. Aunque ya estaba fallecido, su participación en el crimen fue confirmada mediante análisis forenses y testimonios de personas cercanas. Otro nombre que rápidamente entró en la mira de las autoridades fue el de Rubén Caraballo, uno de los guardaespaldas de Yabran. Fue arrestado tras una operación policial realizada en su casa en Buenos Aires, donde se encontraron documentos sospechosos y armas ilegales. Su hermano, Adrián Caraballo, también fue detenido días después. Los dos eran conocidos por actuar como hombres de confianza del empresario, y varios indicios señalaban que participaron directamente en el secuestro y ejecución de Cabezas. Las investigaciones revelaron que los hermanos Caraballo mantenían contacto frecuente con Yabran y habían sido vistos cerca de Pinamar en los días anteriores al desaparecimiento del fotoperiodista. Además, mensajes interceptados mostraban que coordinaron movimientos con otras personas no identificadas, reforzando la teoría de que el crimen fue encargado y ejecutado por un grupo organizado. En total, más de 10 personas fueron consideradas involucradas en el caso. Algunas como autores directos del crimen, otras como intermediarias o responsables de ocultar evidencias. La prisión de los primeros sospechosos fue recibida con alivio por parte de la familia de Cabezas y la sociedad argentina. Pero muchos advertían: detener a los ejecutores era solo el primer paso. El verdadero mandante aún estaba suelto. Y ese mandante, según todos los indicios, era Alfredo Yabran. El empresario negaba cualquier involucramiento, pero las pruebas contra él comenzaban a acumularse. En marzo de 1997, Yabran fue citado a declarar ante la justicia federal. Asistió acompañado de un equipo jurídico poderoso, pero su comportamiento llamó la atención. Evitaba mirar a las cámaras y daba respuestas cortas y genéricas. Días después, un nuevo testimonio sorprendió a las autoridades. Un informante anónimo, supuestamente vinculado al círculo interno de Yabran, afirmó que el empresario había ofrecido dinero a varias personas para que asumieran la culpa por el crimen. Esta información puso presión sobre el gobierno y aceleró el ritmo de las investigaciones.
La fiscalía decidió pedir la prisión preventiva de Yabran, alegando riesgo de fuga e interferencia en las pruebas. Pero antes de que esto ocurriera, algo inesperado sucedió. El 25 de abril de 1997, Alfredo Yabran fue encontrado muerto dentro de su finca en Córdoba, víctima de un disparo en la cabeza. La noticia conmocionó al país. Muchos dudaron de la versión oficial de suicidio. Había dudas sobre cómo se habría matado, y la ausencia de un testigo directo levantó sospechas de que Yabran había sido silenciado por alguien con interés en cerrar el caso. Con su muerte, la investigación principal perdía a su principal objetivo. Muchas preguntas quedaron sin respuesta, y el proceso judicial sufrió un gran impacto. A pesar de ello, las autoridades decidieron seguir adelante con el juicio de los involucrados directamente en el crimen. El caso no terminaría allí. La familia de José Luis Cabezas, a pesar del shock con la noticia, mantuvo el foco. Quería ver a todos los responsables castigados, aunque el mandante ya estuviera muerto. El entierro de Yabran fue discreto y rodeado de seguridad. Fue sepultado en el cementerio Jardín de Paz en Buenos Aires, lejos de miradas públicas. Ningún político asistió, y pocos medios tuvieron acceso al momento. Su muerte no cerró el caso, sino que lo transformó en misterio. Hasta hoy, muchos argentinos creen que Yabran fue silenciado por alguien con mucho más poder que él. Con Alfredo Yabran muerto y los principales involucrados presos, el caso de José Luis Cabezas entró en la fase más esperada por todos, el juicio. El proceso judicial comenzó en 1998, casi un año después del asesinato del fotoperiodista. La Fiscalía presentó un dossier con cientos de páginas conteniendo testimonios, informes forenses, registros telefónicos y otras pruebas reunidas durante meses de investigación. El tribunal responsable del juicio fue el Tribunal Oral Federal de La Plata, una de las instancias más respetables de la justicia argentina. El juicio duraría semanas, con derecho a testimonios, pericias y debates entre fiscales y defensores. Los principales acusados eran Rubén Caraballo, Adrián Caraballo y Domingo Elías Bittencourt, este último ya fallecido, pero igualmente incluido en el proceso como autor intelectual del crimen. Otros individuos también fueron juzgados por involucramiento indirecto, como conductores, intermediarios y personas que ayudaron a ocultar evidencias o transportar los cuerpos. Durante las audiencias, la familia de Cabezas siguió todo de cerca. Silvia Sapag, su novia, dio un testimonio emocionado, recordando los últimos momentos con él y relatando las amenazas que el fotoperiodista venía recibiendo antes de su desaparición. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Rubén Caraballo decidió declarar. Negó haber dado órdenes directas para matar a Cabezas, pero admitió estar presente en el momento del secuestro. Según él, el objetivo inicial era solo intimidar a Cabezas, no matarlo. Pero las cosas se salieron de control, y Bittencourt decidió ejecutarlo tras días de tortura. La versión fue cuestionada por los fiscales, quienes afirmaron que el crimen había sido planeado con anticipación, y que el grupo tenía plena conciencia del riesgo involucrado. En marzo de 1999, tras más de un año de juicio, el tribunal anunció las sentencias finales. Rubén Caraballo fue condenado a 25 años de prisión, la pena máxima prevista en aquel momento. Adrián Caraballo, considerado menos involucrado en el crimen, recibió una sentencia de 15 años. Otros acusados menores recibieron penas entre 5 y 10 años, dependiendo del grado de participación. Bittencourt, aunque ya estaba muerto, fue reconocido culpable in absentia y su nombre permanece en los registros como ejecutor del crimen. La decisión fue recibida con mezcla de emoción por la sociedad argentina. Para muchos, fue un paso importante para mostrar que los crímenes contra la libertad de prensa serían castigados. Para otros, las penas fueron leves frente a la gravedad del caso. El caso también sirvió como alerta sobre los límites de la justicia. Aunque algunos fueron castigados, el verdadero mandante, Yabran, nunca llegó a ser juzgado, y sus conexiones con el gobierno seguían envueltas en misterio. La muerte de José Luis Cabezas dejó marcas profundas en la historia argentina. Su legado, sin embargo, continúa vivo, sirviendo como símbolo de coraje, resistencia y defensa de la libertad de prensa. Tras el juicio y las condenas,
El caso fue cerrado formalmente en el sistema judicial argentino. Pero para la sociedad, la memoria de Cabezas continuaría viva, sirviendo como recordatorio de los riesgos que muchos periodistas enfrentan al perseguir la verdad. En 2001, 4 años después del asesinato, la familia de Cabezas decidió crear la Fundación José Luis Cabezas, con el objetivo de proteger a periodistas en riesgo y promover debates sobre seguridad, ética e independencia de la prensa. La fundación también comenzó a ofrecer becas de estudio para jóvenes periodistas comprometidos con el periodismo investigativo y la defensa de la democracia. Su nombre se convirtió en sinónimo de lucha contra la censura y la violencia institucional. Además, el caso influyó directamente en la creación de una ley argentina que prevé protección especial a profesionales de los medios amenazados. Fue llamada la Ley Cabezas, en homenaje al fotoperiodista. La medida permite que reporteros en situación de riesgo reciban escolta policial, cambio de domicilio e incluso asistencia psicológica, garantizando que puedan continuar su trabajo sin temor a represalias. Muchos otros países latinoamericanos también observaron el caso como ejemplo. Organizaciones internacionales comenzaron a presionar gobiernos para implementar medidas similares. Hasta hoy, en Buenos Aires y otras ciudades argentinas, se realizan manifestaciones anuales en homenaje a Cabezas, con marchas, exposiciones fotográficas y debates sobre los desafíos enfrentados por la prensa libre. Sus colegas del diario Río Negro mantienen una página especial en su sitio web, con fotos, reportajes y testimonios sobre su vida y carrera. Para ellos, él nunca dejó de formar parte del equipo. Silvia Zapag, su novia en aquel momento, se convirtió en una voz importante en la lucha por justicia. Participa regularmente en eventos sobre derechos humanos y libertad de expresión, recordando siempre, José no murió en vano. El caso también inspiró libros, documentales, obras de teatro y hasta una miniserie producida por la televisión pública argentina. Cada nueva generación descubre su historia y comprende el peso de su legado. Aunque el tiempo haya pasado, la pregunta que atormenta a todos que estudian el caso sigue vigente. ¿Quién realmente ordenó matar a José Luis Cabezas? Yabrán está muerto, los ejecutores están presos, pero hay quienes creen que fuerzas mayores están involucradas y jamás fueron identificadas o castigadas. Y es por eso que la memoria de Cabezas continúa tan viva. Representa a todos los periodistas que perdieron sus vidas intentando mostrar la verdad. Un hombre que, con su cámara, iluminó sombras que preferían permanecer ocultas. Con esto, concluimos nuestro viaje por este trágico y profundo capítulo de la historia argentina. Si llegaste hasta aquí, probablemente sentiste en carne propia el peso de una historia real que va mucho más allá del crimen. Es una advertencia, una reflexión y una invitación a la vigilancia constante contra cualquier amenaza a la libertad de expresión. Si disfrutaste de este documental y quieres ver más contenidos como este, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Activa la campana para recibir notificaciones y entérate de nuevos episodios, investigaciones reales y historias que marcaron al mundo. Y si tienes sugerencias de temas u otros casos que merecen ser contados, déjalas en los comentarios abajo. Después de todo, la historia solo existe cuando se recuerda y se comparte.